Vamos a orar, hermanos. Dios eterno, Padre nuestro, venimos en esta mañana, Señor, este pueblo que tú has reunido aquí, en este lugar, para alabarte, conociendo, Señor, todo lo que tú has hecho por nosotros en Cristo Jesús, tu Hijo, para traernos aquí, Señor, como tu pueblo. Y hoy, Señor, por medio de tu palabra, fortalecernos en esa fe que solamente tú nos has podido dar, para gloria y alabanza de tu nombre. Señor, que hoy esa esperanza que hay en Cristo Jesús, Señor, sea más palpable para cada uno de nosotros. Y que tu Espíritu Santo, Señor, obre en medio nuestro con poder, para que podamos ver las excelencias de nuestro Señor Jesucristo. Para que queramos, Señor, asirnos más de esa esperanza que solamente hay en Él, huir y correr hacia Él, Señor, cada día más. Padre, si hay alguien hoy aquí que no conozca al Señor Jesucristo, que hoy sea su día de salvación. Obra poderosamente en esas almas, en esos corazones, y que tu palabra caiga sobre esos corazones, Señor, y dé fruto para tu gloria. Cuídanos a todos, Señor, de mis errores. Guárdanos. Y que hoy, Señor, tu pueblo sea edificado. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Podemos tomar asiento, hermanos. Abrimos nuestras Biblias en la epístola a los Hebreos, capítulo 6. Providencialmente hoy leímos el pasaje que estaremos estudiando esta mañana. Vamos a empezar a leer a partir del versículo 9, solo para reforzar lo que acabamos de leer con el pastor Alexander. Y vamos a terminar en el versículo 20. Hebreos 6, versículo 9 al 20. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Hemos estado estudiando la epístola a los Hebreos, y hace 3 semanas iniciamos nuestro estudio de esta, la tercera de 5 advertencias que le hace el autor a lo que fuera una congregación en Roma cerca del año 65 después de Cristo. Y como hemos visto hasta ahora, esta era una congregación que se encontraba en un gran peligro espiritual. Ellos, como lo deja claro el autor al final del capítulo 5, habían comenzado muy bien la carrera cristiana.
con una fe fuerte, sólida, después de haber sido iluminados por el Evangelio, pudieron resistir, como el autor lo dice en Hebreos 10, grandes tribulaciones, insultos. Fueron echados en las cárceles y hasta el robo de sus bienes fueron sufridos. Y lo hicieron de una manera muy particular. El autor dice en Hebreos 10:34 que lo hicieron con gozo. Tal era su fe. Pero ahora, unas décadas más adelante, todo era distinto. Ahora sufriendo las mismas tribulaciones, quizás un poco más fuertes, quizás sufriendo ahora el rechazo de sus familiares por causa de su fe, insultos y el desprecio de muchos que estuvieron con ellos en la iglesia antes, que profesaron ser cristianos con ellos, pero que ahora habían apostatado. Ahora ellos estaban teniendo muchas dudas. Y esas dudas estaban centradas en la persona y en la obra del Señor Jesucristo. Y el problema que se había dado en esta congregación de judíos que se habían convertido al cristianismo era que estaban dudando, pensando que Cristo tal vez no era superior a las sombras reveladas por Dios en el antiguo pacto. Quizás los profetas eran mejores que Jesús. Quizás los ángeles eran mejores que Él. Quizás Moisés o Josué. ¿Qué tal los toros o todos los animales que sacrificaron nuestros padres en la antigüedad? Quizás eso era mejor que Cristo. Y el autor entiende que el gran problema de estos hermanos era que habían quitado sus ojos del Señor Jesucristo. No lo estaban considerando a Él, como Él les dice en Hebreos 3:1, atentamente. Y quitando sus ojos espirituales de Él, los estaban poniendo en todo aquel sistema judío que había sido erradicado, abolido con la entrada del nuevo pacto en Cristo Jesús. Y haciendo esto, no solo estaban descuidando su salvación, desviándose, o como dice él en Hebreos 2:1, deslizándose de la verdad, sino que también estaban en peligro de endurecer sus corazones, engendrando dentro de ellos un corazón malo de incredulidad, con el fin de apartarse del Dios vivo. Y lo terrible de haber quitado los ojos del Señor Jesucristo, esos ojos de la fe, era el gran peligro de no entrar en el reposo eterno de Dios. Porque quitar los ojos de la fe del Señor Jesucristo significa indudablemente apartarse del Dios vivo y verdadero. Y ese era el gran peligro en el que estaban muchos en esta congregación, pues dudando si las sombras del antiguo pacto eran superiores a Jesús, en lugar de estarse acercando a Dios, se estaban alejando de Él. Y es por ello que el autor les escribió esta carta, demostrándoles con las escrituras del Antiguo Testamento la superioridad del Señor Jesucristo por sobre todas las cosas. Y ahora en esta advertencia, en esta tercera advertencia, el autor les describe a ellos la razón por la cual ellos habían quitado sus ojos de Jesús. La razón por la cual no le estaban considerando atentamente. Ellos se habían vuelto, como les escribe en Hebreos 5:11, tardos para oír. Esa era la razón por la cual se habían engendrado tantas dudas en sus corazones. La razón por la cual ellos habían dejado de considerar al Señor Jesucristo. A diferencia de cómo habían comenzado la carrera cristiana con una fe fuerte, capaz de sufrir con gozo todo tipo de tribulaciones, ahora esas mismas tribulaciones los habían desanimado. Y habían entrado en un letargo, en un desinterés, en una pereza espiritual. Y el problema era que habían dejado de crecer o de madurar espiritualmente. Se habían estancado en su fe. De hecho, el autor les acusa de más bien haber retrocedido espiritualmente. Habéis llegado a ser tales, les dice en Hebreos 5:12, que tenéis necesidad de leche. En lugar de ser ya adultos en la fe, después de tanto tiempo, se han hecho bebés espirituales. Y el problema era que habían dejado de perseverar en la fe, de avanzar espiritualmente, dejaron de crecer. Y esa era una clara evidencia de su enfermedad espiritual. Porque una persona que no crece físicamente está enferma. Lo mismo ocurre espiritualmente. Una persona, un cristiano que no está creciendo, hay algo malo con él.
Y el peligro que les quiere hacer notar el autor en esta advertencia es que de persistir esta enfermedad, lo único a lo que les llevaría a ellos sería la apostasía. Eso es lo único que queda. Y en los versículos 4 al 8 del capítulo 6, él les describe con ese propósito lo que le ocurrió a los que antes habían estado entre ellos, que habían profesado fe en el Señor Jesucristo, pero que ahora eran acérrimos enemigos de Él. Aquellos que ahora estaban crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole vituperio. Esos apóstatas también habían comenzado muy bien. Recibieron la palabra de Dios con gozo. Bebieron, como argumenta el autor en la ilustración en los versículos 7 y 8, de la lluvia espiritual de Dios, de la palabra de Dios. Pero con el paso del tiempo se manifestó la realidad espiritual. Muy pronto esos apóstatas, después de haber empezado también, ya no querían escuchar la palabra de Dios. No querían estudiarla, no querían memorizarla, no deseaban la predicación. No deseaban volver más a la iglesia. Ese es el punto del autor en Hebreos 10:25. Y el paso siguiente fue la apostasía. Poco a poco ese desinterés, ese letargo, se mostró hasta evidenciar la realidad. No tenían fe. Ahora, como dijimos hace 2 semanas, el autor no está diciendo que estos apóstatas eran verdaderos cristianos que perdieron su salvación. Lo que el autor está diciendo es que estas personas externamente parecían cristianos. Estuvieron en la iglesia, recibieron la palabra de Dios con gozo. Amén, decían. Parecían serlo, pero con el paso del tiempo se reveló su verdadera condición espiritual. Ellos apostataron para que se demostrara que no eran verdaderos cristianos. Bueno, el peligro en el que estaban algunos en esta congregación era el mismo: de persistir su desinterés por la palabra de Dios, por el crecimiento espiritual, por madurar en la fe. Estaban en el peligro de que se demostrara en ellos una fe falsa. Porque si uno que se llame cristiano no crece en la fe, es porque no es un verdadero cristiano. Y esa es la misma advertencia que el autor nos da a nosotros el día de hoy. Si usted profesa ser cristiano, pero está prefiriendo el mundo, si usted profesa ser cristiano, pero ya no le molesta tanto el pecado, si usted profesa ser cristiano, pero ahora cae con facilidad ante el pecado y ya no le duele en su corazón, si usted profesa ser cristiano, pero ya no le está gustando leer tanto la Biblia, ni memorizarla, ni venir a la iglesia, usted debe examinarse si usted no está cayendo en esta misma enfermedad. Y cuidado si se va a revelar en usted en el futuro la apostasía. Es por eso que debemos atender a esta advertencia. Es por eso que el autor quiere que estos hermanos atiendan a esta advertencia. Pero ahora en nuestro texto el autor desea concluir su advertencia a estos hermanos con una exhortación. Y el sermón lo voy a dividir en 3 puntos. Primero vamos a ver la realidad espiritual de la audiencia del autor. Segundo, vamos a ver la exhortación que les hace el autor. Y tercero, vamos a ver el propósito de esa exhortación. Veamos entonces la realidad espiritual de la audiencia. El autor claramente le ha hablado con palabras duras a esta congregación. Él lo reconoce. Pero el pecado en el que ellos han caído no era algo liviano. Es un terrible pecado contra el Señor, porque por algún tiempo habían estado despreciando su palabra, como un agradecido que ha despreciado el alimento que con tanto amor ha preparado su madre para él. Ellos habían estado despreciando ese alimento espiritual que Dios preparó para ellos, para su crecimiento espiritual. Y el autor los reprende y les llama, como vimos en Hebreos 6:1, a ir adelante a la perfección, a avanzar hacia la madurez espiritual. Pero en el versículo 9 notamos un cambio en el autor, en su tono. Y ese cambio se da porque él entiende claramente cuál es la realidad espiritual de esta congregación. Él los conoce, él los ha visto, quizás él hasta les haya predicado ahí en esa iglesia.
Quizás haya escuchado reportes de ellos. Y por ello, después de reprenderlos, cambia su tono y pastoralmente se dirige a ellos en los versículos 9 y 10 y les dice: pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Primero, el autor asume que su audiencia está compuesta por creyentes. Él sabe eso. Esa es la realidad espiritual que el autor asume de su congregación, de esta congregación que le está escuchando a él. ¿Cómo lo sabemos? Primero, ese pero al inicio del versículo 9 denota un cambio o una diferencia. En los versículos 4 al 8, él se ha referido a estos apóstatas que salieron de la iglesia. Pero ahora ya no va a hablar de ellos. Ahora habla de vosotros. Pero en cuanto a vosotros, les dice. La diferencia es entre ellos y vosotros. Ellos apostataron, pero en cuanto a vosotros, ellos están próximos a ser maldecidos, pero en cuanto a vosotros, ellos están próximos a ser quemados, pero en cuanto a vosotros. ¿Podemos ver esa diferencia espiritual que nota el autor ahí? Noten cómo les llama. Oh amados, les dice. Ese término en el original es agapetos, viene del término para amor en el Nuevo Testamento, ágape. Y ese término es únicamente utilizado en el Nuevo Testamento para referirse a creyentes. 60 veces usa el Nuevo Testamento ese término, 9 de ellas para referirse a Cristo, como mi hijo amado, por ejemplo, y el resto para referirse a los creyentes. Pablo lo usó en Romanos 12:19 para referirse a la iglesia en Roma, diciéndoles: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Él asume que son creyentes, son sus hermanos en la fe, amados suyos. Tercero, el autor dice estar persuadido de esa realidad espiritual en el versículo 9. Literalmente ese verbo en el original, estar persuadido, se encuentra en tiempo perfecto, queriendo decir que el autor ha llegado a una firme convicción de esa fe verdadera que ellos tienen, y aún ahora está convencido de eso. Y de lo que ha llegado a estar convencido es de cosas mejores para ellos, dice él. Es decir, por causa de esa realidad espiritual de estos hermanos, por causa de la fe verdadera que él nota y conoce de estos hermanos, es evidente para el autor que para ellos les esperan cosas mejores de parte de Dios. Cosas mejores, diferentes a lo que esperan los apóstatas. En lugar de maldición, estos hermanos experimentarán bendición. En lugar de ser quemados por la eternidad, experimentarán el reposo eterno de Dios. ¿Por qué? Porque esas cosas mejores que llama el autor les esperan o pertenecen, dice el autor en el versículo 9. Literalmente acompañan o vienen unidas a la salvación. Por eso es que les esperan a ellos cosas mejores, porque ellos son verdaderos creyentes, han sido verdaderamente salvos por Dios, tienen una fe verdadera. Y la salvación que Dios provee a una persona viene acompañada de cosas mejores. Es decir, por el hecho de que ellos han sido verdaderamente salvos por Dios y tienen una fe verdadera, les esperan esas cosas mejores que a los apóstatas cuya fe era falsa no iban a recibir. Ahora el autor sabe eso, él está convencido de esto, pero les dice: aunque hablamos así. Es decir, a pesar de que les he hablado tan duro, reprendiéndoles, estoy convencido de lo que ha hecho la salvación en ustedes. Y lo que esa fe verdadera proveerá para ustedes en el futuro. Estoy convencido de eso, a pesar de haberles hablado así. Segundo, ¿cuál es la evidencia de esa realidad espiritual? El autor dice estar convencido de que ellos son verdaderos creyentes, son hermanos suyos, amados suyos. ¿Cuál es la evidencia?
Porque es que el autor asume esa realidad espiritual. Porque es que está tan convencido de esas cosas mejores que les esperan a ellos. Bueno, porque hay una evidencia de fe verdadera en estos creyentes. Versículo 10. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor, literalmente vuestra obra y el amor. Esa frase, el trabajo, no es original. Que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Es decir, el autor sabe que estas personas que están leyendo este sermón, que lo están escuchando, leído de parte de quizás del pastor de su iglesia, y que tienen fe verdadera, la tienen porque precisamente ellos evidencian vida espiritual en ellos. El autor está convencido firmemente de que Dios les ha levantado a ellos de entre los muertos. Y la evidencia que confirma esto es la obra y el amor que mostraron o que demostraron hacia su nombre, hacia el nombre de Dios. Y con esa frase el autor está diciendo que estos hermanos demostraban su obra y su amor por Dios. El nombre de Dios en la Biblia representa su carácter, quién es Él. Entonces el autor, al decir que ellos estaban demostrando el amor, la obra y el amor hacia el nombre de Dios, estaba diciendo que ellos estaban demostrando su obra y su amor hacia Dios mismo. Eso era lo que ellos estaban demostrando. La evidencia de su fe verdadera era que ellos demostraron su amor por Dios. Y la evidencia de este amor era la manera en la que ellos obraban y le amaban. Y el amor por Dios, mis hermanos, es la evidencia más clara de vida espiritual. La evidencia más clara de vida espiritual en una persona es su amor por Dios. Porque antes de ser salvos, la Biblia afirma que un hombre es un enemigo de Dios. Le odia, huye de Él. La salvación nos trae a nosotros la reconciliación, el amor por Dios y la adopción en su familia. Y ahora entonces, en vez de odiar a ese Dios que antes odiábamos, ahora lo amamos como nuestro Padre Celestial, como nuestro Redentor. Ahora, una persona puede decir amar a Dios y verdaderamente no amarlo, ¿cierto? ¿Cuál es la evidencia de que una persona ama verdaderamente a Dios? La evidencia de vida espiritual es que una persona ama a Dios. Pero una persona puede decir amar a Dios y no hacerlo. ¿Cuál es la evidencia de que esa persona verdaderamente ama a Dios? ¿Qué dice el autor? ¿Qué es lo que lo ha convencido a él de la salvación de estos hermanos? Que aman a Dios, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. La evidencia de que una persona ama a Dios es su amor por los hermanos en la iglesia. El Señor Jesús le dijo a sus discípulos en el aposento alto en Juan 13, versículos 34 y 35, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. El apóstol Juan en su primera epístola le dijo a la iglesia: sin embargo os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Y más adelante en el capítulo 4 de esa primera epístola de Juan les dice: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, les dice Juan, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Y más adelante en el versículo 19 de ese mismo capítulo les dice: nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto?
Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. La evidencia más clara de que estos hermanos tenían fe verdadera, la evidencia más clara de que estos hermanos amaban a Dios, era su amor por sus hermanos en la fe. Ellos no solo les habían servido a ellos, servido a aquellos que estaban presos en la cárcel, que estaban sufriendo, sino les estaban sirviendo aún. En el preciso momento en que el autor les escribe esta carta, ellos están expresándoles su amor hacia sus hermanos, aún. Y el convencimiento del autor de esas cosas mejores que les esperan a estos hermanos no se basa en algo que haya en ellos, ni en esto que ellos están haciendo. Él no está convencido de que a ellos les esperan cosas mejores por lo que ellos están haciendo en ese momento, sino por lo que Dios es, o por quién es Dios. Porque Él dice: Dios no es injusto. De hecho, en el original, esa oración en el versículo 10 inicia con un jamás, una negación absoluta, un no rotundo. Estamos convencidos de cosas mejores precisamente porque jamás Dios es injusto. Él no puede ser injusto porque Él es Dios. Y Él no puede olvidar lo que Él ha producido en estos cristianos hacia sus hermanos. Dios no es injusto. De hecho, toda la Biblia declara su justicia. Él es el justo de Israel. Y el autor está convencido de que por ese atributo las bendiciones de Dios son seguras para estos hermanos. Dios ha hecho algo maravilloso en sus vidas, los ha salvado, les ha dado vida espiritual, les ha concedido fe verdadera para que crean en su Hijo Jesucristo. Les ha dado un corazón nuevo. Los ha hecho, como les escribió Pablo a los Efesios, su poema, hechura suya. Especialmente para que le amemos a Él, amando a nuestros hermanos en la fe. Así es como el mundo conoce a los discípulos de Cristo, y así es como este autor les conocía a ellos. Y como había evidencia de fe verdadera en ellos, el autor estaba convencido de ese futuro promisorio para ellos. La salvación, mis hermanos, no es una realidad porque una persona lo diga muchas veces. Yo soy salvo. Eso no lo hace una realidad. La salvación tiene evidencias claras y visibles. La fe verdadera tiene frutos que se pueden ver, frutos espirituales, frutos como los que podemos saber que un árbol es un árbol de mango y no de naranja. Frutos del Espíritu Santo que mora en cada persona que Dios le ha dado fe verdadera. Y el fruto espiritual que estaban evidenciando estos hermanos, y que debe evidenciar todo aquel que diga ser cristiano, es su amor por Dios, amando a sus hermanos en la fe. Ellos vivían para servirles a ellos. Lo que tenían era para dárselos a ellos, a los demás. Lo que tenían era para compartirlo con aquellos que estaban en necesidad. Hechos 2, todo lo vendieron, ¿cierto? Y lo tenían como una comunidad, era para todos. Esa es la evidencia de que había convencido al autor de la fe verdadera de estos hermanos. ¿Está usted evidenciando fe verdadera en su vida? ¿Está usted sirviendo a sus hermanos aquí en la iglesia? ¿Amándolos a ellos? ¿Ejerciendo los dones espirituales que el Señor le ha dado a usted para servir a sus hermanos? ¿Puede decir Dios que usted le ama a Él por la manera en que usted le sirve a sus hijos? Ahora, si usted no es miembro de una iglesia local, ¿sabe usted que ese amor del que Cristo nos ordena a todo creyente no se puede dar fuera de la iglesia local? La iglesia local es donde se da la expresión máxima, donde se cumple a la perfección ese mandamiento que Cristo le dio a sus discípulos, el amarse unos a otros. No puede decir usted que usted va a amar a sus hermanos fuera de una iglesia local. ¿A quién va a amar?
Va a andar por la calle preguntándole a todos, ¿usted es cristiano? Para amarlo. Ese amor se expresa en la iglesia local. ¿Por qué es que usted entonces no es miembro de una iglesia local? ¿Por qué es que anda usted como un llanero solitario? ¿Será porque usted no quiere comprometerse con alguien más? Son preguntas con que el autor nos confronta a nosotros, a todos nosotros, y que debemos contestar en lo privado al Señor. Nuestro deber como cristianos es el de amar a nuestros hermanos. Lo que tenemos, lo que Dios nos da, no es para nosotros. Es suyo, para el bien y la expansión de su reino. Y el corazón del creyente debe estar dirigido hacia sus hermanos en la fe. Así es como amamos a Dios, así es como expresamos nuestro amor a Dios. Segundo, ¿cuál es la exhortación del autor a estos hermanos suyos en la fe? No hace esta exhortación a los apóstatas. Él hace esta exhortación a ellos porque Él sabe que son creyentes y que Dios va a producir esto en ellos. Por eso es importante entender la realidad espiritual de la audiencia del autor. El autor reconoce que estas personas son verdaderos creyentes. Ese cambio en su tono en el versículo 9 deja ver claro ese corazón pastoral por estos hermanos. Sin embargo, él reconoce que ellos no andan bien espiritualmente, ¿cierto? Ya les ha dicho que se han hecho tardos para oír, se han quedado estancados en la fe. Por lo tanto, sabiendo de su realidad espiritual, sabiendo que ellos poseen una fe verdadera, evidenciada en esa obra y en el amor que expresaban hacia el nombre de Dios, evidenciado en su servicio a sus hermanos, el autor tiene este deseo para ellos en los versículos 11 y 12. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Literalmente el autor tiene un fuerte deseo de que estos hermanos, en lugar de hacerse perezosos, y recordemos que ese término en el versículo 2 es el mismo término que él usa en Hebreos 5:11 para decir que son tardos para oír, negligentes, perezosos, vagabundos. En lugar de hacerse perezosos, el deseo del autor es que ellos muestren la misma solicitud, la misma diligencia, el mismo celo, la misma voluntad hasta el fin. ¿Cuál era el problema de estos hermanos? Pensado muy bien, con una fe fuerte, sólida, capaz de soportar las tribulaciones con gozo, pero ahora su fe había decaído. Ese era el problema de esta congregación. Antes, cuando su fe era fuerte, sus ojos estaban bien fijos en el Señor Jesucristo. Pero ahora, por su tardanza para oír la palabra de Dios, su fe ha decaído. Y el deseo del autor es que en lugar de persistir en esa negligencia, sean diligentes. Es lo contrario. En lugar de estancarse espiritualmente, lo que él desea es que ellos crezcan y maduren en la fe. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, dice Romanos 10:17. Al haberse hecho perezosos para escuchar la palabra de Dios, su fe había decaído. Y ahora, en lugar de soportar las tribulaciones con gozo, estas los habían desanimado más bien. Y los estaba poniendo en ellos dudas, peligrosamente contra la persona y la obra del Señor Jesucristo. Dudas en sus corazones. Y el deseo del autor es que ellos muestren la misma diligencia que tuvieron al principio, cuando fueron iluminados por el Evangelio, cuando Dios les dio por primera vez esa fe verdadera, que se encendió esa llama en su ser. Eso es lo que el autor desea. Que ellos entonces, atendiendo a la palabra de Dios, siendo alimentados por ella, su fe sea entonces fortalecida y aumentada hasta el fin.
En lugar de estar estancados espiritualmente, el deseo del autor es que ellos continúen diligentemente creciendo espiritualmente en la fe. Y el autor dice al final del versículo 11, para plena certeza de la esperanza. Con ese fin debemos ser diligentes, para tener plena certeza de nuestra esperanza. Es decir, el crecimiento espiritual en un cristiano trae consigo la certeza de la esperanza en la vida del cristiano. El crecimiento en la fe, la adquisición de una mayor madurez espiritual lleva al creyente a tener cada vez una mejor y una mayor certeza de la esperanza que él tiene en Cristo Jesús. Ahora, el autor no está hablando de cualquier esperanza. Él se está refiriendo, como veremos más adelante, a la esperanza del creyente en Cristo. La esperanza de la futura salvación y final glorificación del creyente. Esa es nuestra esperanza. Y conforme avancemos espiritualmente en la fe, más plena será esa certeza en nuestras vidas. Eso es lo que el autor desea. Por eso quiere que sean diligentes, no negligentes, diligentes en atender la palabra de Dios. Porque la certeza de esa esperanza viene única y exclusivamente por el crecimiento espiritual. Y el crecimiento espiritual viene única y exclusivamente por medio de la palabra de Dios. Usted no puede crecer espiritualmente lejos de la palabra de Dios. Usted no puede crecer espiritualmente aparte de la palabra de Dios. Por eso es que el autor le dice a ellos, ustedes se han vuelto tardos para oír la palabra. Por eso su fe ha decaído y por eso ustedes están desesperanzados. Y les exhorta a ser diligentes, a mostrar la misma solicitud que tenían al principio en sus vidas cristianas. Ese deseo ardiente por crecer en la fe. Acuérdense, cuando fueron ustedes iluminados, cómo ardió en su corazón, como Jesús cuando habla con los discípulos en el camino a Maús. Y les explica la cristología del Antiguo Testamento. Y ellos dicen, ¿recuerdan cómo ardían nuestros corazones por dentro? Acuérdense de eso, cómo ardían sus corazones. Ese es el deseo del autor para estos hermanos. Que vuelvan a eso, a recordar esa diligencia, ese amor, ese deseo por crecer en la fe. Pero estos hermanos, habiéndose hecho tardos para oír, negligentes, habiendo descuidado la palabra de Dios, habían perdido la certeza de la esperanza cristiana. Por eso estaban desesperanzados. Y ahora pensaban que Aarón quizás era un mejor sacerdote para el pueblo de Dios que Cristo. Tercero, ¿cuál es el propósito entonces de la exhortación? La exhortación es, ustedes que son creyentes deberían no ser negligentes, sino diligentes en buscar madurar, en crecer espiritualmente. ¿Por qué? ¿Por qué debían estos hermanos buscar tener esa misma solicitud, esa misma perseverancia que tuvieron en la fe al principio, hasta el fin? ¿Por qué estaban desanimados? ¿Por qué estaban dudando tanto acerca del valor del cristianismo? ¿Por qué estaban pensando que el judaísmo quizás era mejor que el cristianismo? Porque estaban, como dijimos, desesperanzados. Se habían hecho perezosos espiritualmente, habían descuidado su crecimiento espiritual y habían perdido su certeza en la esperanza que hay en Cristo Jesús para el cristiano. Habían perdido la seguridad de su salvación. Y por eso estaban pensando en volver al judaísmo. Ese es el problema de muchos en esta congregación. Pensando en volver a los rudimentos, al judaísmo, a las sombras, dudando si Moisés o Josué eran mejores que Jesús, o si el sacerdocio arónico era mejor que el sacerdocio del Señor Jesucristo. Porque habiendo descuidado el ministerio de la palabra de Dios en sus vidas, les había llevado a la pérdida de esa certeza.
Y la pérdida de esa esperanza los llevaba como en un círculo vicioso a hacerse más y más perezosos espiritualmente. Noten cómo lo dice el autor. Versículo 11. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos. Hágase diligente para no hacerse perezoso. Si usted se hace perezoso, ¿qué va a pasar? Negligencia, más pereza, negligencia, más pereza. La pereza espiritual era lo que había llevado a la pérdida de la certeza de su esperanza en Cristo. Y la pérdida de esa certeza los llevaría de nuevo a la pereza espiritual. ¿Quiere saber usted por qué una persona duda de su salvación? ¿Por qué un creyente duda de su salvación? Pregúntele cómo está su vida devocional. Pregúntele. Y en la gran mayoría de los casos, la realidad es que su vida devocional es casi nula. En la gran mayoría de los casos. Porque están alejados de la palabra de Dios, en donde están las promesas de Dios para su pueblo, lo que alimenta nuestra alma. Y nos desesperanzamos. Y esa desesperanza lleva como un círculo vicioso a más desánimo y pereza espiritual. Letargo. Por eso es que el autor sabe que esto solo se puede tratar yendo al Señor. Y eso es lo que les dijo en Hebreos 6:3. Y esto haremos, avanzaremos hacia la madurez, hacia la perfección, si Dios así lo permite. Este es un pecado. El letargo espiritual es un pecado, hermanos. El descuido de nuestra vida espiritual es un pecado contra Dios. El desatender su palabra, el no querer comer este alimento espiritual que Él nos da libremente en este país. Tenemos Biblias en nuestra casa, es un pecado grave. Y debemos llevarlo delante del Señor y Él lo tratará. El Señor nos curará de ese mal si somos suyos, porque Él no es injusto, ¿cierto? Una de las causas más importantes que quizás era lo que estaba pasando en esta congregación, de esa negligencia espiritual, es cuando le damos más importancia a la vida práctica del cristiano que a la doctrina. Es que estoy haciendo esto o aquello, estoy sirviendo así o asá en la iglesia. Y no tengo tiempo para meditar ahora en la palabra. No tengo tiempo para estar a solas con la palabra de Dios, para orar. La vida cristiana se vive siendo informados por la doctrina bíblica. La doctrina informa nuestra vida práctica. Y quizás era lo que estaba ocurriendo entre estos hermanos. A pesar de que ellos estaban haciendo el bien, sirviéndole a otros, a sus hermanos en la fe, amando a Dios de esa manera, estaban descuidando la palabra de Dios. ¿Sabe que eso está mal? Eso está mal. No se trata solo. Ellos no eran excusables por estar sirviendo al Señor y haber descuidado la palabra. No los reprende por eso. El deseo del autor es que estos hermanos muestren la misma solicitud que al principio de su carrera cristiana, para que, teniendo plena certeza de la esperanza que viene por ese crecimiento espiritual dado por la palabra de Dios, no se vuelvan perezosos. Ese es el deseo del autor. Que además de obrar y amar a Dios sirviendo a los hermanos, crezcan en la fe. Así es como Dios es glorificado en nosotros. Cuando nosotros, sirviéndole, obrando a su favor para Él, mostrando amor hacia su nombre, servimos a los hermanos, pero precisamente porque estamos creciendo en la fe. La doctrina, el crecimiento en la fe, la madurez espiritual nos hace cristianos diligentes. No queremos doctrina, dicen muchos. Eso es lo peor que puede hacer un cristiano. La doctrina nos salva de la negligencia y la pereza espiritual. Porque la palabra de Dios nos informa de la esperanza que tiene el creyente en Cristo. Nos nutre de esperanza y nos mueve, nos motiva a actuar.
¿Cómo sabemos esto? ¿Cómo sabemos que es la palabra de Dios la que nos nutre con esas promesas y aumenta nuestra esperanza para hacernos más diligentes en nuestra fe, para crecer y querer y desear crecer espiritualmente? ¿Cómo sabemos eso? Porque el autor le da a esta congregación un ejemplo de esto. Él les dice en el versículo 12: a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. ¿Qué hizo que los patriarcas de Israel heredaran las promesas? ¿Qué hizo que los santos del Antiguo Testamento heredaran las promesas de Dios? Su perseverancia en la fe, su diligencia a la hora de atender a la palabra de Dios y a las promesas que Dios le había dado por medio de sus profetas a su pueblo. Atendiendo a la palabra de Dios. Fue creerle a esto lo que les dio a ellos la plena certeza de la esperanza que ellos tenían por medio de su fe. Y en lugar de hacerse perezosos y negligentes, en lugar de decir, ya somos israelitas, ya Dios es nuestro Dios, ahora sí vivamos como queramos. En lugar de hacer eso, ellos perseveraron en la fe, perseveraron en crecer y madurar espiritualmente. Y creyendo las promesas de Dios que Él había revelado en su palabra, perseveraron y fueron diligentes y así heredaron las promesas. Eso es lo que quiere decir ese término que se traduce en nuestra versión como paciencia. Ellos soportaron. Si ustedes leen el Antiguo Testamento, ustedes verán todo lo que los santos de Dios soportaron por causa de su fe. Macro es el prefijo de esa palabra en el griego. Soportaron grandemente. Y por medio de la fe y la paciencia, esos santos heredaron las promesas de Dios. Y el ejemplo que nos da el autor es el ejemplo de Abraham, el patriarca de Israel, versículos 13 al 15. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Y el autor nos lleva ahí a Génesis capítulo 22. Dios había llamado a Abraham en Génesis capítulo 12 y le había prometido hacerlo a él una nación muy grande. En Génesis 15 le promete un hijo. Sin embargo, pasa 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, 10 años y nada. Abraham sigue creyendo en la promesa de Dios que le hará una nación grande. Peca contra Dios tratando de lograr esa promesa de Dios por sus propios medios, con la sierva de Sara. Pero siguen pasando los años. Dios le ha prometido a Abraham que no sería Ismael el hijo de la promesa, hasta que a los 100 años, 25 años después de esa promesa original en Génesis 15, nace Isaac, el hijo esperado, el único hijo de Abraham, el hijo que nació en su ancianidad, por medio de quien Dios haría de Abraham una nación muy grande, tan grande como las estrellas del cielo y la arena del mar. Pero llega un día en Génesis 22 y Dios le ordena a Abraham llevar a su único hijo Isaac a Moria, a sacrificarlo. Abraham pudo haber pensado, pero ¿cómo me va a pedir Dios ahora que yo lleve a mi hijo, al único hijo mío, al que he engendrado en mi ancianidad, para matarlo? Eso es lo que pudo haber pensado Abraham. Pero Abraham, obedientemente, creyéndole a Dios, tomó a su hijo, siendo ya casi un adolescente, y lo llevó con él a Moria. Isaac le ayudó a su padre Abraham a recolectar la leña, a hacer el altar,
Abraham ató las manos de su hijo, lo acostó sobre el altar, tomó un cuchillo sobre su mano y cuando estaba a punto de lanzarlo sobre el pecho de su hijo, el ángel de Jehová lo detuvo y le dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado a tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de tus enemigos. Y por su fe, Abraham obtuvo la promesa de la bendición porque había esperado con fe y había creído la palabra de Dios. Este es el ejemplo que el autor desea que estos hermanos sigan, que imiten esa perseverancia en la fe y esa paciencia, soportando todo lo que estaban pasando en sus vidas, la persecución, las tribulaciones, los insultos, los golpes, el robo de sus bienes por parte del gobierno, del imperio, para que en lugar de desanimarse y volverse perezosos en cuanto a su fe, fueran más bien imitadores, como Abraham, de los santos del antiguo pacto, y para que perseverando, como voy a decir más adelante, pudieran asirse de esa esperanza que hay para el cristiano en Cristo. Pero Dios, hermanos, véanlo ahí, en su bondad, sin tener necesidad de hacerlo, dice el autor que como lo hizo con Abraham, con el fin de que perseveráramos en la fe, de que no nos volviéramos perezosos, sino que más bien tuviéramos un deseo cada vez mayor de avanzar en la fe, juró. Dios no tenía por qué jurar nada. Dios no tenía por qué jurarle a Abraham, a decirle: vea, yo juro esto que voy a hacer por usted. Él es Dios, con solo que dijera bastaba. Pero Dios, por nuestro bien, decidió jurar y hacer juramento. Versículos 16 al 18. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Yo le juro que voy a hacer esto. Lo juro por mi mamá. ¿Por qué juro? Porque yo quiero que él tenga la seguridad que lo que estoy diciendo lo voy a cumplir. Y la confirmación de que lo voy a cumplir es ese juramento que he hecho. Por lo cual, queriendo Dios, versículo 17, mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. Por nuestro bien, para demostrarnos a nosotros, más abundantemente a nosotros, los herederos de la promesa de Dios, la inmutabilidad, la irrevocabilidad de su consejo, juró. Versículo 18, para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible, de nuevo esa palabra que vimos hace 2 semanas, adunatos, incapaz, no hay posibilidad alguna de que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo, los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Dios le juró a Abraham sin tener necesidad de hacerlo. Y nos juró a nosotros, el pueblo del nuevo pacto, la iglesia, no porque tuviera necesidad de jurarnos nada, sino para darnos seguridad a nosotros, para mostrarnos a nosotros, los herederos de la promesa, la inmutabilidad de su consejo. Para que por dos cosas, dice el autor, como dice en el versículo 18, tuviéramos que un fortísimo consuelo. Estoy desanimado, estoy sufriendo, no sé qué hacer. Dios juró darle a usted esa salvación en Cristo Jesús. ¿Qué más quiere usted?
Ese debe ser el fortísimo consuelo del cristiano. Eso es lo que debe motivarnos a nosotros a avanzar en la fe, a madurar espiritualmente, a querer crecer cada día más en la palabra de Dios. La seguridad que el creyente tiene de esa salvación que Dios nos proveyó en Cristo Jesús, su Hijo. Y eso es inmutable, irrevocable. Nadie puede quebrantar eso que Dios ha jurado por hacer por nosotros. Nadie. Esa es la esperanza para que nosotros, conociendo esa realidad, nos aferremos a esa esperanza. Acudamos, dice él, huyamos a él para asirnos de esa esperanza que fue puesta como si fuera una mesa puesta en un banquete, así que Dios ha preparado para nosotros. Y esa esperanza no es otra cosa que nuestra final y completa salvación, nuestra glorificación, la cual Dios nos ha prometido a nosotros, su pueblo. Y Dios interpuso, dice el autor, 2 juramentos con ese fin. 2 cosas. ¿Cuáles? Uno, el que le hizo a Abraham en Génesis 22. Ahora, digo esto porque muchos comentaristas, si ustedes estudian, van a ver que muchos comentaristas dicen, sí, 2 cosas, la palabra y el juramento. O sea, Dios 2 cosas inmutables nos dan a nosotros los creyentes ese fortísimo consuelo. Y muchos comentaristas dicen que es la palabra de Dios que le dio a Abraham y el pacto o el juramento. Pero es lo mismo. La palabra de Dios y juramento es lo mismo. Como otros comentaristas, yo pienso que el autor se está refiriendo a 2 juramentos distintos. Uno, el que le hace a Abraham en Génesis 22, y el otro, el que ha hecho en Hebreos 5:10. Del que el autor ha venido hablando y del que él quiere hablarle a esta congregación. El juramento que hizo Dios en el Salmo 110. Juró Jehová, dice el Salmo 110, versículo 4, y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Ese es el otro juramento de Dios, al que ha llevado el autor la mente de estos hermanos. El juramento de Dios en Salmo 110, versículo 4. 2 juramentos inmutables, irrevocables para el pueblo de Dios. Uno, que en Abraham tendríamos un sustituto. Porque Abraham no lo dejó sacrificar a su hijo, su único hijo, sino que dio otro, un cordero, un carnero. ¿Por qué? Porque ahí mismo en Moria, 2000 años después, que se llamaría el Calvario, Dios mismo sacrificaría a su propio hijo y él sí lo mataría por su pueblo, dándole un sustituto a nosotros. Y el otro juramento es no solo darnos un sustituto, darnos un sumo sacerdote para siempre. 2 juramentos irrevocables, con el fin de darnos un fortísimo consuelo y motivar al creyente a querer avanzar en la fe y a no ser perezosos. Con el fin de que en lugar de continuar en nuestra negligencia espiritual, en nuestro desinterés por la palabra de Dios, por las cosas espirituales de Dios, para que cambiemos, para que nos volvamos diligentes como al principio de nuestra vida cristiana. A fin de que luchemos contra nuestro pecado, de que soportemos con paciencia las tribulaciones, las tentaciones de Satanás, las tentaciones de nuestra carne. Con ese fin Dios juró, para que usted sepa que hay una salvación para usted en Cristo Jesús, para que pueda luchar, para que pueda soportar, para que pueda asirse a esa esperanza y luchar y avanzar en la fe. Amén. Esa esperanza que tenemos de nuestra futura salvación y glorificación en Cristo Jesús es, como dice el autor en los versículos 19 y 20, segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo,
donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Esa esperanza de la ciertísima salvación que Dios le ha provisto a su pueblo en Cristo Jesús es un ancla en la fe del creyente, un ancla en el alma del creyente, firme y segura. Es lo que nos hace inamovibles en la salvación que Dios nos ha provisto. Inamovibles. Es un ancla en nuestra alma. En la iglesia primitiva, los cristianos declaraban su fe por medio de símbolos. Los cristianos primitivos usaban el pez. ¿Han visto ustedes las personas que andan un pececito en sus carros, en las ventanas? Ese pez era usado en la antigüedad, en los primeros siglos por los cristianos primitivos. El término en griego para pez es ictus. Y eso era usado por los cristianos como un acróstico. Jesús Christus Theou Huios Soter. Jesucristo, Hijo de Dios Salvador. Y los cristianos dibujaban eso en sus tumbas o en sus casas para que otros supieran que ellos eran cristianos. Lo mismo hacían con el ancla. Eran otros símbolos que usaban los cristianos primitivos para demostrar que eran cristianos, porque entendían la fe y lo que Dios había hecho por ellos en Cristo Jesús. Clemente en una de sus obras en la trilogía, El Pedagogo se llama esa obra, le dice: y que nuestros sellos, esos sellos que usaban antes los cristianos, sean o una paloma o un pez o el ancla de un barco. Y dice, la cual Seleuco hizo grabar como un sello. Los cristianos grababan un ancla para sellar sus contratos y sus documentos, para que supieran que ellos eran cristianos. Y ellos entendían, y lo hicieron así porque ellos entendían la seguridad que tenían en la salvación que Dios les había provisto en su Hijo Jesucristo. Y los hacía soportar persecuciones terribles, muerte, la muerte de sus hijos y de sus esposas. Y era esa fe, esa esperanza en esa futura salvación, en su glorificación, lo que servía para ellos como un ancla para avanzar y madurar hacia la madurez espiritual. Ahora noten la seguridad de esa esperanza del creyente. Noten por qué es firme y segura como un ancla. El autor dice: penetra hasta dentro del velo donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Lo que el autor desea que estos hermanos entiendan es que ellos deberían ser diligentes en su crecimiento espiritual, precisamente porque saben la seguridad de la salvación que hay en Cristo. Y es segura precisamente porque, como ya les ha demostrado en las Escrituras, Jesús entró en el lugar santísimo delante de la misma presencia de Dios y se sentó no solo como rey, sino como sumo sacerdote, habiendo cumplido y terminado su obra en favor de su pueblo. Y entró como precursor. Y el término que usa el autor ahí en el original es pródromos. Y lo que quiere decir es, o denota a alguien que va como primero antes de un ejército, que va a espiar o a extraer información antes de la batalla. Alguien que va a preparar camino. ¿Y qué asume ese término? Asume que atrás viene alguien. La seguridad que tenemos es que Jesús es nuestro precursor. Él llegó al cielo delante de la misma presencia de Dios. ¿Por qué? Porque ahí vamos nosotros. Ahí vamos nosotros. Esa es nuestra seguridad, nuestro fortísimo consuelo, nuestra esperanza, lo que debe motivarnos a nosotros a querer madurar en la fe, no estancarnos, a madurar. Él es nuestro precursor, nuestro pródromo. Él está ahí sentado. ¿Por qué? Porque Él fue, como dijo a sus discípulos, a prepararnos casas a nosotros. Él está ahí sentado con la certeza de que nosotros iremos tras Él. Y para estos cristianos a los que les escribe el autor, debía servir esto de un grandioso consuelo. ¿Por qué? Porque ese concepto de precursor es ajeno totalmente al Antiguo Testamento.
El sacerdote Aarón nunca entró como un precursor por Israel. Entró como su representante, pero nunca como el precursor. El pueblo esperaba afuera. Nunca podía entrar. Pero el sumo sacerdocio del Señor Jesucristo es tan infinitamente superior al de Aarón, que Él entró como nuestro precursor para que nosotros entráramos ahí con Él en el futuro. Esa es nuestra esperanza, que tenemos ahí en Cristo Jesús un precursor sentado a la diestra del Padre para que nosotros entremos ahí algún día con Él. Hermanos, si eso no motiva a nosotros a querer avanzar en nuestra fe, a dejar nuestra negligencia, no hay otra cosa. Y debemos cuidar nuestros corazones si eso es lo que está pasando. Hermanos, debemos ir al Señor, pedirle que nos cambie, que confirme en nosotros esa esperanza que tenemos en Cristo Jesús, su Hijo, para que nos motive y nos aferremos más a esa esperanza y corramos más hacia la madurez espiritual. Oremos. Padre Santo, te damos gracias por tu palabra. Oh Señor, usa tu palabra que ha sido leída en esta mañana para obrar en nuestros corazones el cambio que tú quieres hacer en nuestras vidas, en esta iglesia. Oh Señor, obra poderosamente por medio de tu Espíritu Santo. Y confirma, Señor, y muéstranos, Señor, esa esperanza que tenemos en la salvación que tú nos has dado en Cristo Jesús, tu Hijo. Para querer, Señor, avanzar en nuestra madurez espiritual, para disfrutar de este alimento que tú nos das con ese fin, para asirnos cada vez más esa esperanza, para recordar, reconocer, aprender más de esas promesas que tú nos has dejado a nosotros. Y que tú, Señor, nos edifiques, no solo como cuerpo local, sino como cristianos, para tu gloria. Y Señor, si hay alguien aquí que no conoce al Señor Jesucristo, Señor, que hoy tú le muestres por medio de tu palabra y tu Espíritu Santo que no hay esperanza fuera de Él, para nadie, para ningún pecador. Solamente Jesús es el camino. Solo Él puede ser el precursor para llevar a un pecador delante de tu presencia y no morir, sino vivir delante de ti para siempre. Oh Señor, salva a aquellos que están aún perdidos, Señor. Y oramos, Señor, por los niños también, que ellos puedan, Señor, también llegar a disfrutar de la salvación y tener esa esperanza que todo tu pueblo tiene, Señor, en Cristo Jesús, tu Hijo. Amén.